Nada fue casual en el encuentro jesuita-guaraní. Una determinación ajena a la voluntad de los hombres fijó el tiempo, los protagonistas y el lugar donde debían desarrollarse los acontecimientos que serían mensaje y testimonio para los siglos posteriores. La selva y los grandes cursos de agua fueron el hogar de los guaraníes. Asociaron sus vidas a los ríos, principalmente al Paraná y al Uruguay. Durante siglos migraron por sus costas buscando la tierra sin mal, equivalente al paraíso que su fe les prometía. En el centro de la actual provincia de Misiones se despliegan un conjunto de sierras que actúan como divisoria de aguas, abasteciendo las cuencas de los dos grandes ríos. Numerosos afluentes y subafluentes discurren hacia los grandes recolectores, entre los espesos montes cargados con una infinita variedad de especies. No hay otro escenario natural donde la vida se muestra con tanta intensidad y fervor como en la selva. Es una fuerza gigantesca que multiplica las especies en proporciones descomunales. Todo abunda en esos montes intrincados. Todo crece allí más rápidamente que en cualquier otro lugar. Fluye por todas partes una energía tremenda. Bosques, ríos y animales producen sus sonidos en cada instante, conformando un idioma incomprensible, aunque no para el indio. Es el pulso del monte que no cesa nunca, el murmullo de la selva que en algunos lugares se hace estruendo. La naturaleza, que insinúa su extraordinario poder en las cataratas del Iguazú, marcó intensamente el espíritu guaraní. Tanta potencia en las aguas y en toda la vida de la selva creó en ellos un fuerte sentido religioso, que encontró en la palabra su mejor forma de expresión. Para aquellos hombres, en la palabra reposaba el espíritu. La potencia de la naturaleza era reproducida en poemas, cantos, himnos y danzas que mostraban la extraordinaria sensibilidad de aquel pueblo, orientado casi totalmente a un sentido religioso de la vida. Así debía ser, para que sucediera lo que después sucedió. El 15 de agosto de 1534, 7 hombres reunidos en la pequeña capilla de Nuestra Señora de Montmartre, en París, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. El jefe espiritual del grupo era un ex militar vasco-español llamado Ignacio de Loyola. Ni él ni sus 6 compañeros podían imaginar lo que sus juramentos de ese día de agosto significarían para la humanidad en los siglos por venir. Así nacía la Compañía de Jesús. Rápidamente, la orden adquirió un enorme prestigio. Las cortes europeas pugnaban por tener jesuitas como confesores. Inteligentes, cultos, místicos, educadores, peregrinos, dotados de una fuerza incontenible para lograr sus propósitos. Así tenían que ser, para que se cumpliera ese plan que no era de los hombres. Encendidos en su propósito evangelizador, los misioneros se lanzaban a la selva solos y sin armas. Impresionaban a los guaraníes con el ejemplo de sus propias vidas. Sagaces e inteligentes, se apoyaron en la sensibilidad del pueblo americano para lograr sus propósitos. El padre Manuel de Nóbrega decía: «Denme un coro de aventajados músicos y haré cristianos a cuantos indios existen». Navegaban los ríos entonando cánticos espirituales que impactaban directo al corazón del guaraní. Allí empezaba la conversión.
Las misiones se multiplicaron rápidamente en las regiones del Guairá, Paraguay y Uruguay. Seducidos y admirados por la sabiduría y elocuencia de los hijos de Loyola, que hablaban el guaraní a la perfección, los indios se convertían masivamente. Educadores, peregrinos de la fe, pero también hombres de acción. Los jesuitas asumieron una actitud enérgica y resuelta ante los dos flagelos que destruían a la familia guaraní. Los colonos españoles y portugueses, que sometían a la servidumbre a los indios a través de la figura de la encomienda, y las terribles incursiones de los bandeirantes que capturaban a los aborígenes para llevarlos como esclavos a la lejana San Pablo. 300.000 indios fueron capturados o muertos en 10 años. En 1631, la situación se tornó insostenible. El padre Ruiz de Montoya decide abandonar las antiguas misiones de San Ignacio y Loreto y emprende un gigantesco éxodo Paraná abajo. 12.000 indios, en miles de canoas, acosados por los cazadores de esclavos, emprenden una navegación donde el hambre y las pestes hacían estragos. En esas circunstancias, se puso de manifiesto el sentimiento de solidaridad de las misiones por donde pasaban los viajeros. Todos procuraban paliar el sufrimiento de sus hermanos, entregando hasta sus propios alimentos. En la misión Santa María del Iguazú, próxima a las cataratas, el esfuerzo para ayudar fue tan grande que los propios habitantes debieron sumarse al éxodo, ya que en sus tierras no quedó nada. En esos lugares, donde la naturaleza se muestra salvaje y descomunal, renació en los indios la piedad de los primeros cristianos. La semilla sembrada por los misioneros creció con tanto vigor como el de la selva o el de las aguas en esos saltos gigantescos. Después de meses de sufrido peregrinaje por el Paraná, los viajeros avistaron el peñón de Teyucuaré. Quizás les pareció un lugar estratégicamente adecuado y deciden finalizar su viaje allí, en la desembocadura del río Yabebirí, en el Paraná. Muy cerca, tiempo después, levantan una reducción que hoy es la ruina más famosa en territorio argentino. Se trata de San Ignacio Miní. El escenario donde se desarrolló la experiencia que muchos calificaron como epopeya de la humanidad fue la reducción. A diferencia de otros tipos de reducciones, en las jesuíticas no había una fuerza coercitiva para imponer su voluntad. En cada misión, cuya población podía superar las 4.000 personas, había solo 2 padres. Todas las misiones respondían al mismo esquema urbano. Una gran plaza central donde se celebraban las fiestas y se ejercitaban las milicias. Era el centro de la vida social donde los indios practicaban danza, teatro y sobre todo, música. En torno a la plaza se ubicaban las casas de indios, realizadas con muros de piedras. Eran pabellones de 50 metros de largo, donde cada familia tenía su propia habitación. De esta forma, los jesuitas consolidaron la monogamia y superaron la promiscuidad de las antiguas casas comunales. Los pabellones se disponían en hileras
formando manzanas separadas por calles paralelas a la plaza central. Largas galerías cubrían las veredas donde las mujeres indias, protegidas del sol y la lluvia, realizaban sus tareas. Los pueblos eran gobernados por un corregidor y un cabildo, cuyo edificio aún se conserva en San Ignacio. Ambas instituciones se integraban con indígenas. Pero la vida en las misiones giraba en torno a la fe religiosa. La iglesia adquiría proporciones monumentales para cobijar el gran número de fieles de la reducción que participaban diariamente en el sacrificio de la misa. Todos los sacramentos y las celebraciones, como la procesión de Corpus Christi, eran asumidas con tanta devoción que dejaban admirados a los visitantes europeos. La arquitectura, como el resto de las artes, fue objetivo principal en la enseñanza de los padres. En las últimas décadas del período jesuítico se había logrado un verdadero estilo barroco hispano-guaraní. Los indios no se limitaban a copiar lo que sus maestros les enseñaban, sino que liberaron su propia creatividad e incorporaron elementos de su mundo a las representaciones que hacían. Los típicos rasgos indígenas se advierten en la mayoría de las esculturas o bajorrelieves, cuya técnica dominaron con gran maestría. Educadores, antes que nada, los jesuitas desarrollaron una cultura que se basaba en el respeto y aprovechamiento de las mejores virtudes guaraníes. Algunos padres se encargaron de expresar en signos de escritura la lengua nativa que hasta ese momento solo se hablaba. El padre Ruiz de Montoya escribe varios libros, entre ellos Tesoros de la lengua guaraní. La vida en las misiones comenzaba a parecerse a la tierra sin mal, por la que durante siglos peregrinaron los guaraníes. Pero nada les fue dado sin sacrificios. Los bandeirantes siguieron incursionando aún después del repliegue de los pueblos. Muerte, destrucción y esclavitud. Pero esta vez los jesuitas y guaraníes no van a retroceder. Piden autorización a la corona y al papa para defenderse, y antes que llegue la respuesta, deciden actuar. En las plazas centrales se entrenaban las milicias dirigidos por los padres, muchos de ellos antiguos militares. Los guaraníes sintieron renacer su ancestral instinto guerrero. El 11 de marzo de 1641, una gran flota de 400 bandeirantes y 2000 indios tupíes bajaban en canoas por el río Uruguay. Acostumbrados a no encontrar resistencia, no sospechaban que un ejército de guaraníes bien entrenados los aguardaban en la espesura de la costa, en la desembocadura del río Mbororé. El indio Abiarú, secundado por el padre Altamirano, comandaba 30 canoas de guerra, mientras Nicolás Nenguirú dirigía las tropas de tierra. El espectáculo debió ser terrible y conmovedor. Antes de entrar en acción, los indios se confesaban y a coro con los padres entonaban letanías. 5 días duraron los combates. Al tercer día, los bandeirantes pedían tregua. Al quinto día, terminó la lucha. No hubo prisioneros. La batalla de Mbororé, para muchos historiadores inexplicablemente olvidada, contribuyó a fijar los límites de lo que luego fue Argentina en las provincias del litoral. Los cazadores de esclavos ya no regresaron. Lo mejor de dos culturas iluminaba el corazón de América. A partir de Mbororé y hasta la expulsión de los jesuitas,
las misiones alcanzaron su mayor esplendor. Demasiado esplendor, murmuraban algunos. La presencia de misioneros flamencos, alemanes, franceses, italianos, españoles y criollos, poseedores de lo mejor del saber de su época, renovaron el impulso creador de las misiones. La arquitectura y la escultura desarrollaron formas más elaboradas, como los ángeles músicos o las espléndidas galerías con arcos en la misión de Trinidad, en territorio paraguayo. En 1732 existían 30 pueblos en los que vivían 141.000 indios. Las organizaciones de las comunidades adquirían cada vez mayor perfección. El plan de estudio aplicado en los colegios era el Ratio Studiorum, desarrollado por los jesuitas y considerado uno de los mejores del mundo en su época. Siglos después, la UNESCO expresaba: los principios y métodos que emplearon se anticiparon en 3 siglos a la doctrina de educación fundamental formulada por este organismo. Pocas veces la humanidad había asistido a una experiencia similar. Americanos y europeos, arrancando la rémora de sus males, crean una civilización que se fundamenta en la sensibilidad de sus espíritus. En esto eran iguales. En lo esencial se vieron semejantes. Todo sorprende en aquellas ciudades de Dios, como alguien las llamó. En el año 1700 tenían su propia imprenta, la primera en lo que hoy es Argentina. Lo notable es que parte de ella fue construida en las misiones. Los propios indios escribieron obras que pasaban a integrar las bibliotecas de los pueblos. En la actual provincia de Corrientes, recostado sobre el río Uruguay, se encuentra un pequeño pueblo que conserva el nombre de la misión que se alzaba en el mismo lugar. Su nombre es Yapeyú. Casi no quedan ruinas que recuerden el pasado misionero de la población. Pero protegida por una construcción realizada en este siglo, se encuentran los restos de una casa de la Reducción que posee un enorme valor para la historia argentina. La casa donde nació el general San Martín. Allí vivió hasta los 6 años, cuidado por una niñera que era una india guaraní. Yapeyú fue una de las misiones con mayor número de habitantes. Más de 5.000 personas conformaban su población. Pero su importancia mayor fue la de haberse convertido en el gran conservatorio musical del Río de la Plata, gracias a la labor del jesuita alemán Antonio Sepp. El mismo Antonio Sepp, que había sido integrante del coro de la Corte Imperial de Viena, decía: el genio de los indios es la música. No hay instrumentos que no aprendan a tocar con tal destreza que en los maestros mejores me admiraría. Los corales infantiles fueron convocados repetidas veces por las autoridades de Buenos Aires. En pequeñas flotas de canoas viajaban los indiecitos vestidos de blanco. Sus voces de ángeles derramaban en la selva composiciones corales que desde Córdoba les enviaba Domenico Cipoli, el más grande de los compositores jesuitas.
No es que cantaban, conversaban con Dios. Demasiada luz, mucho más de la que el mundo podía soportar. En Europa se multiplican los libelos. Se habla de un imperio jesuita guaraní. Se critica a los padres por haber permitido a los indios conservar su idioma. Afirman que fomentan el odio a los europeos. Aseguran que hay riquezas gigantescas acumuladas en las misiones. Los celos, el despecho, la ira y la ambición envenenaron las almas para que sucediera lo que tenía que suceder. El encono aumentaba con el progreso de las misiones, donde florecían las artes y los oficios. Logran erradicar el hambre y la miseria. Aunque era un estado teocrático y paternalista, los indios se sintieron en plenitud. Conservaron lo esencial de su cultura y se enriquecieron con lo mejor del aporte europeo proporcionado por los padres. Pero el tiempo se había cumplido. A mediados de 1767, una decisión brutal de Carlos III expulsa a los jesuitas y destruye una civilización. Los misioneros no se resisten. Fieles a sus juramentos, aceptan, destrozados, la decisión del monarca, a pesar que los indios los exhortaban a combatir. Todo había terminado. Las misiones entran en rápida decadencia. Los guaraníes se dispersan. Muchos vuelven a la selva. Con el paso del tiempo, los hombres comprendieron que en el corazón de América del Sur fue mutilada una de las más brillantes experiencias de la humanidad. Guaraníes y jesuitas comprendieron también que ni la tierra sin mal, ni el paraíso pertenecen a este mundo. La misión había terminado.